tiene que hacer al respecto de qué? Hay vendajes y gasas por todos lados. Bueno, pues use guantes de plástico y recójalos. No, usted no entiende, están por todos lados. Debe haber como mínimo una docena de gente sucia y enferma quitándose los vendajes aquí. Es simplemente asqueroso. Ok, bueno, dígame dónde está. Justo al oeste de la aldea, por la carretera que viene al sur desde Jerusalén. Ok, el oficial Gómez está en servicio. Le diremos que se detenga después que termine su reporte de una multitud que vino por el pueblo. El oficial Gómez él no me ayudará en nada. Bueno, él es el único oficial disponible en este momento, a menos que quiera esperar 2 horas para el cambio de turno. Bueno, no importa, yo solo limpio. ¿Qué creen, chicos? Al momento de venir en camino para poder incorporarme a la clase, me encontré estas gasas y estos vendajes. Ahora sí les puedo decir y afirmar que el recolector de basura de nuestra pista número 3 del sketch tenía mucha razón de que habían muchos vendajes por todos lados. Este objeto es la clave para resolver nuestro caso, que ustedes de seguro, yo sé que ya tienen la respuesta. Bien, chicos, los invito a orar y antes que nada ser agradecidos con el Señor, tomando de base nuestro versículo del día de hoy. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:18. Y la palabra del día de hoy nos dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a orar, chicos, a darle gracias al Señor por un día más de vida, porque estamos aquí juntos, porque nuestras familias están con bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle que nos dé, que extienda su mano misericordiosa sobre nuestra nación, sobre todo el mundo, sobre todo el universo, porque sabemos que la crisis está todavía presente, pero tenemos un Dios poderoso. Nuestro Señor es amoroso, es compasivo, es misericordioso, porque nos ha tenido en el hueco de su mano. Le pedimos y le damos gracias, porque sabemos que en todo esto hay un plan, un propósito, que seamos esos guerreros firmes, valerosos, que seamos fortalecidos en el amor en Cristo Jesús, para poder continuar nuestra labranza, nuestra labor de cada día, en nuestros estudios, tengamos esa sabiduría y ese discernimiento para salir adelante. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Chicos, vamos a retomar nuestro versículo. Y vamos a repetirlo 3 veces para poderlo memorizar. Y dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver que nuestro versículo presenta unas líneas en las cuales falta la palabra para poder llenar todo nuestro versículo. Sean en toda circunstancia, pues esta es la de Dios para ustedes, los que pertenecen a... ¿Cuál es la palabra que faltaría? Agradecidos, voluntad, Cristo Jesús. Y por último, volvemos a retomar nuestro versículo que dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes,
los que pertenecen a Cristo Jesús. Chicos, daré paso a la siguiente cápsula, y me dio muchísimo gusto volverlos a ver. Los abrazo con mucho cariño y que tengan un excelente día. Adiós. Hola niños, buenos días, hola jovencitos y hola a todas las personas que en este momento se han dispuesto a conectarse para ver esta clase, que puedan aprender de la palabra del Señor, que es de gran bendición. En esta ocasión nos va a tocar un caso que se llama el caso de las pruebas de salud alteradas. Yo espero que ustedes ya hayan visto en el WhatsApp las pistas que les envió antes la maestra anterior y que ya las hayan analizado un poco. En este caso va a ser importante estar viendo todas las pistas. Vamos a analizar cada una de las pistas para que podamos llegar a la conclusión. La pista 2, si podemos observar, vamos a ver que está una ciudad al fondo y tenemos la pared que es como afuera de la ciudad. Y en esta pista nos están mostrando, nos están haciendo énfasis en que tenemos 10 trastes, 10 platos o 10 vasos o 10 cucharas, donde se supone que 10 personas están comiendo en esos platos. Estos son trastes de enfermos contagiados. Yo me pregunto si ustedes han analizado esa parte. Son 10 trastes de enfermos contagiados. Ojalá lo hayan analizado porque les voy a dar la siguiente pista. En esta siguiente pista vamos a ver que un recolector de basura estaba muy enojado porque le habló a la operadora quejándose, diciendo que por qué tenía que hacer tanto trabajo, que alguien había dejado tirados unos vendajes y unas gasas llenas de sangre. Entonces él estaba muy molesto y la operadora le dijo, bueno, pues usted haga su trabajo. Entonces lo único que él hizo fue exactamente empezar a recoger todo lo que estaba ahí tirado. Chicos, se me pasó también comentarles que en esta pista 2, que es la escena del crimen, o sea, el lugar a donde prácticamente se lleva toda esta historia, digamos, que es un lugar clave, ¿verdad? Es una ciudad. Entonces, necesitamos analizar bien esa parte, ¿verdad? Porque fíjense que en ese tiempo la ley de Moisés decía que todos los enfermos se fueran fuera de la ciudad. No les permitía convivir con sus familias ni tampoco que se acercaran a los demás que estaban sanos. Y esto pues obviamente pues era muy triste, porque imagínense, los que estaban enfermos, que eran enfermos contagiados, no podían estar cerca de su familia. Entonces, bueno, vamos analizando todas las pistas, chicos. Ya como les había comentado, en la pista 3, pues el basurero estaba muy molesto porque tenía que levantar todos esos vendajes. ¿Qué será que cuando esos vendajes los encontraron en el piso, será porque ya no los utilizaban, ¿verdad? Yo creo que eso era un enfermo que ya no utilizaba los vendajes. Muy bien, vamos analizando todavía. En esta pista 4 nos muestra una serie de tarjetas, específicamente son 10 tarjetas, pero solamente una decía gracias, la palabra gracias. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito más de argumentos que tengamos que analizar del caso. Y por último, nuestra pista 5
Nuestra pista 5 es el templo de Jerusalén. Es una foto del templo de Jerusalén. Entonces, bueno, pues con todo esto, yo creo que tenemos que llegar a una conclusión. Seguramente ustedes ya tienen caso cerrado, ¿verdad? Porque son muy inteligentes mis niños, mis jóvenes que han estudiado de la palabra. Y sí, vamos a analizar, a ver de qué se trataría este caso. Bueno, pues definitivamente el caso está cerrado. Es la historia bíblica donde el Señor Jesús ve en un grupo. Les voy a invitar mejor que vayamos a ver un video. ¿Qué les parece? Acompáñenme a ver un video. Algún tiempo. Si hubieras ido a la escuela cuando te estaba brotando el sarampión, tus compañeros seguramente se habrían enfermado. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite fácilmente. En nuestra lección de hoy, 10 hombres también sufrían de una enfermedad muy contagiosa. Un día el Señor Jesús y sus discípulos iban rumbo a Jerusalén. El camino pasaba por la frontera entre Galilea y Samaria. Cuando iban a entrar en una población, 10 hombres clamaron a Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús miró a su alrededor y vio las chozas de los leprosos construidas en las afueras del pueblo. Vio a los leprosos vestidos con harapos, con los pies y las manos vendados. Inmediatamente Jesús se dio cuenta de que tenían lepra. La tristeza de su rostro tocó el corazón de Jesús. Sus manos extendidas hacia él señalaban su gran deseo de ser sanados. Los leprosos habían oído hablar de Jesús y sabían que tenía poder para sanarlos. Anhelaban que los tocara para limpiarlos de su enfermedad. Mucho tiempo antes, Moisés había dado algunas leyes para los leprosos. Cuando aparecían en la piel las primeras llagas de la lepra, la persona tenía que presentarse ante un sacerdote. El sacerdote las examinaba cuidadosamente y la persona debía aislarse. Después de un tiempo, la persona debía regresar a ver al sacerdote. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades. No podían regresar a su casa con sus familiares a menos que se hubieran sanado sus llagas. Pero aunque los leprosos lo desearan mucho, por lo general no se sanaban. Aquellos 10 leprosos, 9 de ellos judíos y un samaritano, tenían esperanza de ser sanados mientras extendían sus manos esperando la bendición de Jesús. Jesús les dijo: Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tal vez por un momento los leprosos se sintieron chasqueados, pero luego se llenaron de ánimo. Jesús los había enviado a ver al sacerdote. Ellos sabían que la ley que Dios le dio a Moisés mandaba que los leprosos sanados se presentaran ante un sacerdote. Si el sacerdote los declaraba sanos, todos los recibirían nuevamente en el pueblo. Una vez más podrían vivir con sus familiares. ¿Qué esperamos? Seguramente se dijeron unos a otros y luego se apresuraron a buscar a un sacerdote. Mientras corrían, recuperaron la sensibilidad en los pies y las manos. ¡Estaban sanos! Aunque el samaritano deseaba también correr hacia donde se encontraba el sacerdote para que lo declarara sano, se dio la vuelta y regresó para dar gracias a Jesús. Alabando y agradeciéndole a Dios, el hombre se arrojó a los pies de Jesús y le dijo en un susurro: Gracias. Luego, en tono cada vez más alto, le agradeció muchas veces más. Gracias, gracias, gracias. El rostro de Jesús se iluminó de gozo. Muy pocas personas a quien él ayudaba estaban realmente agradecidas. Miró hacia el camino y contempló a los otros 9 que iban apresuradamente en busca del sacerdote. ¿No son 10 los que han sanado? ¿Dónde están los otros 9? ¿Es el samaritano el único que puede agradecer y alabar a Dios? Preguntó Jesús con tristeza. Luego Jesús se volvió al samaritano y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha sanado. El corazón de ese hombre estaba lleno de gozo. Adoró a Dios. ¿Qué tal les pareció el video?
Estuvo muy interesante, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis más o menos en la última parte, a donde Jesús les dice que vayan al templo, a donde los sacerdotes les van a dar el dictamen de que ellos son sanos. Y van tan contentos los 10 leprosos, ustedes recuerdan esa escena donde agarran y corren y van muy contentos porque Jesús los mandó allá y se dieron cuenta en el camino que ya no tenían lepra, se fueron quitando los vendajes, iban muy contentos pues para llegar al templo, pero uno de ellos, especialmente uno, fue que reaccionó y dijo, yo me tengo que regresar a darle las gracias a este Jesús que nos ha sanado. Ese era un samaritano llamado Simón. Fue el único que se regresó a agradecerle a Jesús esa misericordia que tuvo de sanarlos. Y bueno, pues este Simón se postró a sus pies agradeciéndole, estaba muy agradecido con él de que lo había sanado, y Jesús le dice que se levante, que él ha sido sanado por su fe y además ha tenido su salvación. Fíjense qué interesante, chicos, que cuando uno es agradecido con Jesús, Él también es tan bueno que nos da esa salvación. Y quiero hacer unos comentarios sobre esto. En ese tiempo, los leprosos se les llamaba impuros. De hecho, les gritaban, tú eres impuro y no te acerques a nosotros. Y era muy, muy triste, ¿verdad?, esta situación. Pues bueno, cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, cuando hacemos cosas que no son agradables a Dios, es como si tuviéramos esa lepra. Eso nos hace separar de Dios, inclusive nos hace muchas veces separarnos de los amigos, de los familiares. Ellos nos rechazan porque a lo mejor somos drogadictos, a lo mejor somos prostitutas, a lo mejor somos gente que hacemos cosas incorrectas y la misma gente nos rechaza. Entonces tenemos que pues estar conscientes de esta situación, que para que nosotros estemos bien delante de los ojos de Dios, pues tenemos que quitarnos esos pecados, ¿verdad? Tenemos que llevar a cabo nuestra vida más recta. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues pedirle a Jesús que Él nos sane, pedirle a Jesús que Él nos ayude a que seamos personas obedientes, que seamos personas correctas. Ustedes, mis chicos, tenemos que ser amigables con los demás. Los niños pequeños tienen que obedecer a mamá y a papá. Entonces Jesús nos va a dar esa limpieza en nuestro corazón, nos va a dar esa limpieza que nos va a hacer acercarnos siempre a Él y tener esa misericordia de Él, y nos va a dar la sanidad, y nos va a dar la salvación, nos va a dar el perdón de pecados. Entonces, pues más adelante la maestra les va a hacer una explicación para terminar esta clase. Espero que haya quedado muy claro este caso cerrado, que es de los 10 leprosos. Hasta pronto, amigos. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Pues como vimos en su clase anterior, podemos ver que se trató del caso de los 10 leprosos. Yo espero que hayan hecho la investigación ustedes en su casa con sus pistas que les enviaron sus maestras, y que ustedes hayan escudriñado en la palabra de la historia de la que íbamos a hablar. Pero bueno, en este momento yo lo que les quiero comentar a ustedes como investigadores que son de la palabra de Dios, y como esos niños que tienen sed y hambre de la palabra de Dios, quiero que me digan qué es lo que Dios les está diciendo el día de hoy con esta historia, porque hubo 3 cosas que aprendimos en esta historia el día de hoy, y sí me gustaría que quedara firmes en esto, en este sentido, porque yo quiero que me digan si realmente los 10 leprosos tenían derecho a su sanidad. Yo creo que no tenían derecho, porque todos somos pecadores y muchas veces todos nos creemos merecedores de las cosas, y muchas veces no somos merecedores de esas cosas, y sobre todo a veces somos muy desagradecidos con lo que tenemos o con lo que Dios nos ha dado.
Pero en este tiempo y en este momento, a mí me gustaría que realmente ustedes recapacitaran sobre lo que Dios les ha dicho. Y lo que yo puedo ver en esta historia es que Dios habló y les habló de 3 cosas muy importantes a todos. 1, y la primera es la obediencia. Yo siempre he sentido en mi corazón que cuando nosotros somos obedientes siempre vamos a tener bendición. Y por eso siempre ando diciendo que en la obediencia hay bendición. ¿Cuesta trabajo obedecer? Claro, a todos nos cuesta trabajo obedecer. Porque nuestra carne, nuestros deseos se quieren imponer. Y no nos queremos sujetar a las cosas que Dios quiere. Por ejemplo, cuando tus papás te dicen que les ayudes a lavar los trastes de la cocina, ¿tú qué dices? ¡Ay, no! ¿Por qué? O cuando tu papá o tu mamá te dice, levanta los juguetes y tu ropa sucia de tu cuarto y recoge tu cuarto, también tu actitud es de obediencia o de desobediencia cada que tus papás te dan una orden. Quiero que lo medites en tu corazón, que lo analices y que me digas si realmente estás caminando en la obediencia hacia tu papá y hacia tu mamá, porque si tú no eres obediente a tu papá y a tu mamá, ¿cómo quieres ser obediente a Dios? Entonces nosotros tenemos que analizar bien que tenemos que ser obedientes también a Dios. Ese es el punto número 1, la obediencia. Y la obediencia siempre trae bendición. Punto número 2 que aprendimos en esta lección fue a ser agradecidos. Fueron 10 los leprosos a los que Dios sanó, pero solamente uno regresó a darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por esa sanidad. ¿Sí? Fíjense cómo Dios ha sido tan bueno y tan hermoso y tan maravilloso que sanó a los 10, pero solamente uno regresó a dar agradecimiento por lo que Dios había hecho en él. Lo había sanado. Y el punto número 3 es que encontró su salvación. Él, al ser obediente, al ser agradecido, le dijo el Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Él encontró salvación y esto significa que él encontró vida eterna. Vida eterna, y eso quiere decir que cuando él muera se va a ir a la presencia del Señor Jesús ahí en el reino de Dios. Entonces, niños, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos agradecidos, encontramos salvación y vida eterna. Entonces, aquí el objetivo también es que ustedes sean obedientes a la palabra de Dios. Que ustedes busquen en la palabra de Dios lo que Dios quiere que ustedes hagan. Que sea conforme a la voluntad de Dios que ustedes caminen, que ustedes obran. Hay una parte muy interesante que me gusta, que dice que vamos a hablar del ADN de Dios. Y ese ADN de Dios representa lo que Dios nos está heredando a nosotros, sus características, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de que nos comportemos como los demás, que amemos a los unos a los otros. Hay veces que hay gente que no nos cae bien, ¿verdad? Hay gente que dice, oye, es que este amiguito es mala onda o esta amiguita es mala onda, pero Dios quiere que nos amemos todos. Entonces nosotros, aunque alguien no nos caiga bien, lo amamos. Nosotros a quién estamos siendo obedientes, a Dios. Y entonces en la obediencia que vamos a tener bendición y por lo tanto vamos a ser agradecidos y eso nos va a traer salvación, ¿ok? Fíjense, aparte de eso, de que Dios quiere que tengamos su ADN, que nosotros empecemos a caminar como Él, que empecemos a parecernos a Él, a actuar como Él, a pensar como Él, a hablar como Él. Todo esto lo vamos a obtener solamente a través de ¿qué? De la lectura de nuestra palabra, de pasar tiempo en oración con el Señor. Entonces, chicos, si ustedes no están leyendo su Biblia, si ustedes no están leyendo su palabra, los invito a que hagan esta reflexión, ¿sí? Entonces recuerden que las 3 cosas que encontraron los leprosos fue obediencia, agradecimiento y salvación. ¿Qué les parece si damos gracias? Yo les quería leer Deuteronomio 32:3 y dice así: proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. ¿Ok? Y también les voy a leer Corintios, 1 de Corintios 13:12, que dice así: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad.
Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Les dejo esos 3 versículos para que los mediten en su casa y sobre todo mediten el versículo base, que es el de 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Y pues recuerden que Dios quiere que seamos, Dios quiere obediencia y agradecimiento de su pueblo. Ok, niños, pues muchas gracias. ¿Qué les parece si nos despedimos con una oración? Les mando un fuerte abrazo, muchos besos, esperando que Dios les bendiga grandemente. Padre precioso, hermoso y maravilloso, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos por estos medios electrónicos, Señor. Te pido que toques los corazones de cada uno de los niños que están integrando esta escuelita dominical, los párvulos, los primarios y los primarios superiores, Padre. Que tú bendigas sus hogares, bendigas sus alacenas, sus carteras, sus monederos, que bendigas a sus papitos, Señor, que tú los guardes y los protejas de cualquier acechanza del enemigo, Señor, y sobre todo, Padre, que tu hermosa presencia inunde sus hogares. Te doy gracias por cada niño, porque yo sé que son unos niños valientes y esforzados, que confiados están en ti y que son saetas en aljiba de valientes, Padre. Bendice sus escuelas, bendice a sus maestros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, niños, adiós. Dios les bendice. Hasta luego.